Buenos días. Vamos a iniciar esta tutoría. ¿Se logra escuchar? Buenos días, licenciado. Sí, sí, escuchamos. Vale, perfecto. Vemos Sí, también la se pantalla. escucha. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el acto de comercio, el comerciante y las cosas mercantiles. ¿Qué han leído sobre este tema? ¿A qué se refiere el acto de comercio? No los escucho. Buenos días. Bueno, Yo leí que el acto de comercio es un concepto jurídico, el cual nosotros podemos utilizar eh, para diferenciar un campo de la cuestión de, ya sea por un derecho mercantil o como derecho común. O sea, la necesidad es que en la medida que en los negocios jurídicos o contratos tenemos que poseer como unos estatutos jurídicos diferenciados del derecho civil o del mercantil. Algo así de leído. perfecto. Excelente, eso es, ¿verdad? De una manera más sencilla, más digerible. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Eso no digo que esté mal. Solo que para tratar de entenderlo hay que llevarlo como a la práctica. ¿Qué entendemos en la práctica por un acto de comercio? Buenos días. Buenos días. Eh, el acto comercial es todo aquello como que todo lo legal que tiene cuando uno va a comprar un producto y pues uno da dinero y digamos el derecho que tiene el producto es lo que uno paga cuando uno lo obtiene. Correcto, ¿verdad? Cuando se da ese intercambio entre dinero y las cosas que recibimos por el dinero que se está pagando, ¿verdad? Ese es uno de los actos, es decir, la compra-venta. ¿Qué otros actos de comercio conocemos? Buenos días, Lee. Buenos días. También la transacción de bienes y servicios. La transacción de bienes y servicios, ¿verdad? También un servicio podemos transar. Ahí hay otro acto de comercio, correcto, así es. Ya ven, lo que dijo el primer compañero era la parte, digamos, teórica o la parte legal, ¿verdad? Cómo se da el acto de comercio. Ya ahorita le vamos dando forma en cuanto a la práctica, o sea, cómo se da ese acto ya en la realidad. Y es transar eso, ¿verdad? Transar productos, transar servicios, etcétera. Está muy bien. Entonces, ¿qué es el comerciante? Todavía no lo hemos definido como individual y social, ¿verdad? Únicamente el comerciante. La persona que vende Según los tengo productos. entendido, Chocaron. bueno, según tengo entendido, el comerciante es la persona quien va a ofrecer el producto o servicio. Correcto, así es verdad. Ajá. La otra persona que iba a decir algo. Bueno, vamos a ir viendo algunas No, láminas.
Ya estuvo, solo eso era que dije. Va, Es la excelente. persona que vende los productos. Ajá. Así es, ¿verdad? El que ofrece el producto, el que oferta el producto. Y de ahí nacen dos, digamos así, dos corrientes del mercado, ¿verdad? La oferta y la demanda. El que ofrece el producto es prácticamente el comerciante y los demandantes somos nosotros, los que necesitamos el producto. Tenemos como acto de comercio en el artículo 3, dice, los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas. Al leerlo así se lee un poquito confuso, pero a medida le vamos dando forma ya en la práctica vamos entendiendo a qué se refieren estos actos. ¿Verdad? Acá se refiere de que un acto de comercio es cuando se crea una empresa, transformamos una que ya existe o liquidamos una empresa. ¿Verdad? Esos son también actos de comercio, las cuales pueden ser, dice, comerciales o industriales. Y también cuando se hacen operaciones en masa, que es lo que ustedes dijeron, la compra-venta, ¿verdad? Tanto de productos como de servicios, las transacciones que se dan, a eso se refiere la realización en masa, es decir, todos los días hacemos lo mismo, todos los días vendemos, todos los días compramos. Entonces, esos son actos de comercio. Los que recaigan, dice, sobre las cosas mercantiles. En el Código de Comercio dice casas mercantiles, pero son cosas. Las cosas mercantiles. Ya vamos a ver qué es eso, a qué se refiere eso de cosas mercantiles. También dice los actos que sean mercantiles para unos, lo serán también para los otros. Es decir, si un acto es mercantil para una empresa, también lo será para otra. Esto es como una cadenita, ¿verdad? El acto mercantil se va como distribuyendo de un comerciante a otro comerciante. Es decir, se va pasando esa cadenita del acto comercial hasta que llega al consumidor final. Y este es como el límite a donde termina ese acto comercial. Media vez no llegue al consumidor final, el acto comercial sigue trasladándose de un comerciante a otro comerciante. Entonces, tengo una pregunta, ¿verdad?, sobre esto. Dígame. Lo que me imagino yo, por ejemplo, planteando el tema, digamos, en un restaurante, uno cuando va a ofrecer un platillo tiene que atender a sus clientes, me imagino, tiene que comprar tanto carne, servilletas, cubiertos, manteles, todo lo Correcto. necesario hasta que llegue al consumidor, ¿verdad? Que será el que gustará la comida. Hasta ahí prácticamente termina esa cadenita. Por eso dice que en el artículo 4, los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ellos, ¿verdad? De un comerciante a otro, hasta que llegue al consumidor final. Y el consumidor final consume los productos, consume los servicios y ahí ya no hay otra, digamos, otro paso más. Ahí terminó. Media vez no haya llegado al consumidor final, esto sigue dándose de cadenita en cadenita, así como usted dice, ¿verdad? El restaurante que compró sus productos para preparar los alimentos, ahí se dio la cadena del acto comercial o del acto mercantil. ¿Verdad? Aquí vemos una imagen, esto no es tan formal, pero es parte del comercio, es parte de este acto comercial, ¿verdad? Todavía no hemos visto el comerciante como tal, para definir si es un comerciante formal o no formal, ¿verdad? Pero aunque no sea formal, el acto de comercio se da, porque aquí hay compra-venta, ¿verdad? Acá se da esa transacción de bienes y servicios. Dice que el comercio es una de las actividades económicas más viejas y clásicas que practica la humanidad para lograr de ella
un rédito económico. Esto se refiere a una ganancia. A partir del mismo, dice, y abonando el correspondiente valor asignado, es posible el intercambio. Es decir, el comerciante le da valor a sus productos y el demandante o comprador decide si los compra o no los compra. ¿Cómo se llama eso cuando un comerciante, por decir algo, le pone precio a su producto? Otro comerciante le da un precio diferente. Un tercer comerciante tiene un precio diferente. Y el comprador o demandante tiene la decisión de escoger entre varios comerciantes el que dé mejor precio, el que dé mejor servicio, ¿verdad? Y el que mejor lo atienda. ¿Cómo se llama eso? Competencia perfecta sería. ¿Verdad? Y sería una competencia, correcto, ¿verdad? En condiciones perfectas porque ninguno está acaparando el mercado, o sea, cada quien está ofreciendo un precio, tal vez centavitos de diferencia, pero el comprador o consumidor tiene esa posibilidad de elegir a dónde va a comprar. A veces escuchamos, dice, sí, yo soy el que estoy pagando y yo decido a quién comprarle. Entonces ahí se da el intercambio de bienes, de valores hasta el servicio. Es decir, que por un lado satisfacen las necesidades de un consumidor y por el otro reportan un rédito económico, es decir, una ganancia a quien los vende, ¿verdad? Esa es la idea. Y ahí se da el acto de comercio o el acto comercial. Aun cuando puse esta imagen para explicar un poco que aunque sea de manera informal, el acto de comercio se da, ¿verdad? Todavía no hemos definido qué es comerciante individual, ni qué es comerciante social, ni qué es comerciante formal, ni qué es comerciante informal. Pero acá, aunque sea informalmente, se refiere siempre a un acto comercial. Gracias. Acá aparecen algunos actos de comercio, ¿verdad? De lo que ustedes mencionaron. Adquisición, dice, por compra de una vivienda. Ese es un acto de comercio. La compra de un vehículo. No importa si este es usado, si este es nuevo y se hace a una agencia. Siempre es un acto comercial. La compra de acciones dentro de una empresa también es un acto comercial. La venta de las acciones luego de haberlas adquirido a un precio menor. O sea, se pueden vender a un precio mayor, a un precio igual, a un precio más bajo. Ahí la decisión la toma quien vende. El alquiler de inmuebles. El alquiler de trajes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a tener una graduación o algún evento y no queremos comprar el traje y lo vamos a alquilar, también es un acto comercial. Las operaciones que se realizan, dice, en el banco o en la banca, cualquier tipo de operación, también es un acto comercial. La compra y la venta de artículos como muebles para el hogar, línea blanca, etc. Los servicios de mantenimiento. La adquisición de aparatos electrónicos, celulares, televisores, cocinas, etc. La venta de terrenos, el alquiler de locales, ¿verdad? Aquí hay una serie de actos comerciales. Cualquier transacción que se logre dar es un acto comercial. Ahora ya lo vimos desde el punto de vista legal, cómo lo define la ley, y hemos tratado de aterrizar en la realidad a qué se refiere esto del acto comercial. No sé si estamos claros hasta acá. Todo claro. Sí, Va, excelente. Hoy sí vamos a hablar del comerciante, ¿verdad? Por ahí decíamos que era la persona que oferta los productos. Veamos qué dice la ley. Las personas naturales titulares de una empresa mercantil
que se llaman comerciantes individuales, las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Y aquí la ley ya va definiendo la parte, digamos, formal. Ya dice que son las personas naturales titulares de una empresa mercantil, es decir, una empresa que está registrada como tal. Ya no se refiere a aquel que tiene el canasto, ¿verdad? Por ahí y que está haciendo siempre un acto de comercio, pero no está registrado. O sea, la ley no lo reconoce como tal. Sabe que hay un acto de comercio, ¿verdad? Se entiende que ahí se está transando algo, pero no está tipificado como algo formal. Se presumirá legalmente, dice, que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto, cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Ven que la ley ya le va dando otra forma, ya no tanto a ese acto comercial que se da por la transacción de bienes en cualquier condición, sino que ya le va dando una condición de formalidad, ¿verdad? Estamos hablando ya de establecer una empresa, dice, de hacer publicidad a sus productos, de atender a un cliente, atender al público. Entonces, acá dice que existe un comerciante. Sin embargo, comerciante es todo aquel que oferta productos, ¿verdad? Pero la ley prácticamente ese lo va dejando de fuera, o sea, es decir, el informal no lo va tomando en cuenta. También habla de los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a leyes extranjeras. Podrán ejercer el comercio en El Salvador sujetas a disposiciones del Código de Comercio y a las leyes, bueno, las demás leyes, ¿verdad? Tanto mercantiles y tributarias dentro del país. O sea, aunque ellos tengan sus propias leyes, pues se van a tener que sujetar o van a tener que responder de acuerdo a las leyes nacionales, ¿verdad? Si quieren ejercer el comercio dentro de El Salvador. Entonces, si ven aquí ya cambió un poquito, ¿verdad? Ya la ley se refiere específicamente a un comerciante que está registrado, a un comerciante que identifica una institución como tal. Ya no es cualquier comerciante, hace los mismos actos de comercio probablemente que aquel informal, pero este ya está tipificado como un comerciante porque está registrado y porque cumple la ley, ¿verdad? Porque cumple una disposición legal. Lick, Sí, dígame. yo tengo una pregunta. Ahí menciona de que el comerciante informal no se le es tomado en cuenta o estipulado aquí, ¿verdad? Según la ley, no lo está tomando en cuenta. Pero aquí, bueno, no sé, dice ahí que, algo que entiendo, se presume legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto o cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Hay, bueno, tengo yo entendido, hay comerciantes informales que así hacen, ¿verdad? Por ejemplo, los que pasan vendiendo tomates por el estilo, o Ajá. tienen puestos hechos a mano ahí por las calles. Ajá, esos prácticamente no los está tomando en cuenta la ley. No los toman en cuenta. No los toma en cuenta porque no están registrados. O sea, aunque ellos cumplen el acto comercial, pero como comerciantes la ley no los está tomando en cuenta. Porque dice aquí, se presumirá legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto y cuando se abra un establecimiento mercantil. Cuando dice cuando se abra un establecimiento mercantil es cuando se inscriba, ¿verdad?, en el registro de comercio una empresa. Y aquel que vende tomates ahí en un canasto, aquel que tiene una venta de mochilas, digamos, una venta de cuadernos, una venta de ropa y está en la calle, ese no está inscrito. Es decir, ese no ha abierto un establecimiento mercantil. Sí atiende al público, eso es cierto,
pero como no está inscrito, la ley no lo está tomando en cuenta como un comerciante, ¿verdad? De hecho, hay una buena cantidad de impuestos que no llegan al gobierno. Ya O sea, veo. porque estos no emiten ningún documento legal donde se le pueda, digamos, exigir que pague un impuesto. El único impuesto que paga es el de la municipalidad por ocupar un espacio físico, ¿verdad? La alcaldía sí les cobra, ¿verdad? Les cobra a diario, ¿qué? $2, no sé cuántos dólares les cobrará, por ocupar un espacio físico en la calle, Yo ¿verdad? tengo una, Por tener ese puestecito. Ajá, dígame. el momento que una empresa, una pequeña empresa o un pequeño negocio paga IVA, desde ese momento es como que ya estuviera legal. Así es. Del momento en que está inscrito, la ley ya lo concibe como un comerciante, ¿verdad? No necesariamente debe tener un establecimiento mercantil, no necesariamente debe atender, digamos, a una gran cantidad de clientes. Puede ser una persona que se inscribió en IVA para prestar un servicio, por ejemplo, de mantenimiento de computadoras. Exacto. Es que pasa ¿Verdad? algo, ¿verdad? Podría ser, ajá. Pero ese ya es comerciante. O sea, la ley lo tipifica como tal porque está inscrito, ¿verdad? Se inscribió en IVA y por esa razón ya se considera a un contribuyente. A pesar de que contribuyentes somos todos los que tenemos, por decir así, un número de identificación tributaria. Es decir, tenemos un NIT, aunque no ejerzamos el comercio, pero somos contribuyentes. Sí. Dice que el comercio es una parte importante del motor económico de una sociedad. Todos participamos de ella en alguna medida, vendiendo o comprando productos y o servicios. De ahí que las leyes también regulan este aspecto, definiendo quiénes son comerciantes ante la ley, lo que decíamos, ¿verdad?, anteriormente. O sea, la ley define quiénes son para ella comerciantes. Aunque el informal es un comerciante, pero no se tiene control, o sea, legalmente no se tiene control de él. Y ahí, como les dije, hay una buena cantidad de impuestos que se están perdiendo, que se están diluyendo, ¿verdad? Ya que estas personas no emiten ninguna documentación legal para poder realizar sus transacciones. A veces puede que den una factura que normalmente le llamamos una factura comercial, decimos, que un talonario que no sé, lo venden en las librerías, pero eso no tiene ninguna fuerza legal. Yo tenía una duda. Dígame. O sea que para las empresas que no están registradas, no existe ninguna ley que como básicamente que les obligue a que eso lleguen como que a legalizarse. No existe, o sea, como que digamos, una empresa está teniendo sus ingresos muy altos y no existe alguna ley que diga que tendría que registrarse. ¿Cómo no? Sí, cuando veamos la ley del IVA, aquí nos vamos a adelantar un poquito. En la ley del IVA dice que si una persona demuestra o se le demuestra o se le detecta que ha tenido ingresos por ventas superiores a 5.714 en un año anterior, este está obligado a inscribirse en IVA. También aquel que tenga un activo superior a $12,000. O sea, Lick, Está obligado a inscribirse. O sea, ellos están obligados, pero como no hay mucho control en cuanto al comercio informal, las instituciones, en este caso Hacienda, no sabe cuántos comerciantes están en esas condiciones. Por ejemplo, un comerciante de la calle está facturando más de $5,000 en el año. o sea, Lick, en estos casos, entonces, según dice la ley, dice que obliga, porque Obliga.
o sea, en estos casos sería de que, me imagino, aquí no, o sea, no está cumpliendo como lo que tiene que ser un comerciante, ¿verdad? Porque como no se toma en consideración al informal y estos comerciantes informales ganan dinero superiores a 12.000 o los 5.714 que usted menciona, significa de que ellos no están pagando el impuesto al gobierno por ser comerciantes o comercial, entonces por eso es que se les obliga, ¿verdad? Por eso la ley está obligando. Imagínense que si la fiscalización del Estado fuese más agresiva e investiga a estos comerciantes, se daría cuenta con un par de días, ¿verdad? Que vea cuánto está facturando y por una regla de tres simple podría determinar que en el año factura más de $5.000. Entonces, ese comerciante ya está obligado a inscribirse en IVA. En dado caso que no lo haga, me imagino se le va a penalizar con algo, ¿verdad? Así es, le va a caer una multa o le van a cerrar el negocio. A ver. ¿Verdad? Entonces sí hay leyes, o sea, dentro de la ley sí existe la obligación. El problema es que ese sector, digamos, informal no está siendo fiscalizado, ¿verdad? Únicamente lo fiscaliza aquí en la alcaldía, por ejemplo, pero la alcaldía lo que le está cobrando es un espacio físico que ocupa, ¿verdad? Si les arregla, por decir algo, una calle, cierra una calle para hacer puestos de comercio, digamos, la alcaldía les va a cobrar el puesto, les va a cobrar el espacio físico que les está dando como un arrendamiento de ese espacio, ¿verdad? Si unieran, por decir algo, fuerzas en cuanto a la municipalidad y en este caso el Ministerio de Hacienda para poder fiscalizar mejor este tipo de comercio, ahí se obtendría una buena cantidad también de ingresos para el Estado, ¿verdad? Pero no se hace, no se está haciendo, o sea, este tipo de comerciante informal no se logra fiscalizar. Y si acaso se hace, pues no se hace con el informal de la calle, sino que se hace por decir algo. Las personas que le proveen al Ministerio de Educación de uniformes, de calzado, de útiles escolares, estos están inscritos en IVA, o sea, los obligaron. ¿De qué manera los obligaron? Porque le están proveyendo al gobierno, es decir, le proveen al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación para aceptarlos como proveedores, les exige que estén inscritos en IVA, ¿verdad? Que estén inscritos en renta. Inclusive, Entonces, perdón. Diga. Entonces, si uno, o sea, incluso para un comerciante informal, incluso ya quiere vender a alguna organización, quiere vender a, no sé, un restaurante, colegios, como usted menciona, siempre será necesario estar inscrito en IVA. En dado caso de que no lo esté, será penalizado si lo intenta, ¿no? Correcto. El mismo establecimiento, digamos, un restaurante que está considerado como comercio o como comerciante, ¿verdad? Este le compra a un informal, le va a exigir a ese informal que le emita documentación legal. Entonces el informal obligado, si quiere trabajar porque es una buena negociación, se va a inscribir en IVA, ¿verdad? Va a obtener documentación legal. Y a inscribirse en IVA, luego lo va llevando a inscribirse en otras instituciones, como en el registro de comercio, luego en la Digesti, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ya se va formalizando. Siempre y cuando, y esa es la forma, digamos, como se logra controlar, que es bien mínima, ¿verdad? Cuando un comerciante informal desea convertirse en un proveedor de un formal, el formal le exige documentación legal y para poder negociar obligadamente tiene que inscribirse. Entonces ya es reconocido como un comerciante. Ya, y me imagino, ¿verdad? O sea, además de tener que inscribirse a la fuerza, me imagino también tendrá beneficios como un comerciante ya formal, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Obviamente el beneficio va a ser en cuanto a la negociación. Ya podrá él ofertar sus productos ya no solo de manera informal, sino que ya con instituciones o con empresas
de una manera formal, ¿verdad? Establecer contratos donde sea, por decirlo así, el único proveedor, ¿verdad? Y así hay muchas experiencias. Por ejemplo, bueno, yo trabajé con Pizza Hut y teníamos proveedores del mercado La Tiendona. Había un señor que era proveedor del mercado La Tiendona. Este señor fue obligado por la cantidad de productos que le vendía a los restaurantes. En aquel entonces habían 25 restaurantes en todo el país y era el único proveedor, por decirlo así, de verduras para el restaurante. Entonces él tenía una negociación bastante buena. Obligadamente tuvo que hacerse formal y aún siendo un vendedor del mercado La Tiendona. Se formalizó su condición de comerciante con el ánimo de poder tener ese beneficio, de poder ser único proveedor de esta empresa. Y así hay muchos, ¿verdad? Los que le venden, por ejemplo, a otros comercios, como por decirlos, un Subway, un Burger King. Entonces, esos comerciantes que le venden a estas empresas, obligadamente se han tenido que someter a lo que la ley dice. Entonces pasa de ser un comerciante informal a ser un comerciante formal. Y ahí sí, ya la ley lo reconoce como tal, como comerciante. Entonces, si ven, es bien poca la cantidad de comerciantes informales que se van convirtiendo en comerciantes ya constituidos o legalizados. Entonces la ley, supongo, ¿verdad?, que lo que espera, o en este caso las instituciones como el Ministerio de Hacienda, es por la propia necesidad del comerciante, él solito se va a inscribir, él solito se va a obligar. Pero para que todos los informales logren llegar a eso, está bastante difícil, ¿verdad? Si usted va al centro, pues allí ve que hay una cantidad de comerciantes informales que están vendiendo sin ningún documento, sin ninguna documentación, sin ningún control. Dígame. Me imagino tampoco le da mucha importancia. Perdón. Quería hacerle una pregunta. Bueno, con el Código Penal está la evasión de impuestos. ¿Cree que sí se aplicaría bastante con los informales? Con respecto a eso, si se hiciera un control detallado. Sí podría, pero como no existe ese control detallado, o sea, no hay como la suficiente cantidad de personal, se supone, ¿verdad? Como no está inscrito en IVA. Correcto, para que fiscalice a estas personas. O sea, por decir algo, Hacienda fiscaliza a los comerciantes formales, a los comerciantes que están inscritos. Entonces su capacidad llega hasta ahí, ¿verdad? No hay capacidad para poder ir a verificar a esos comerciantes. Entonces penalmente igual no se va a poder, digamos, como sancionar, aunque a veces hemos visto, ¿verdad?, que estas personas han sido sancionadas desde el punto de vista de que están vendiendo artículos sin tener documentación de compra de esos artículos, y por esa razón se sanciona. Es decir, la policía a veces hace redadas, a veces anda revisando, ¿verdad? Y lo que revisa es eso. Muéstreme la documentación de que compró legalmente la mercadería que está vendiendo. Y ellos no tienen, obviamente, porque a veces es mercadería del contrabando, ¿verdad? Mercadería que se da en un comercio, como lo dijimos, informal. No hay documentación legal de por medio. Entonces, cuando la policía logra hacer por decir algo, una investigación o anda haciendo una redada, ¿verdad?, y pidiéndole documentación a estas personas, pues ahí prácticamente lo que hace es incautar ese producto, ¿verdad?, y llevárselo. Entonces, es decir, quitarles el producto. Esa es la manera como se sanciona. Si lo vemos desde el punto de vista penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplió con la documentación. Dígame. Entonces, ya... Bueno. Dale, habla tú. Ok. Entonces, entendiendo ya la pregunta del compañero, entonces no se le puede aplicar lo de evasión de impuestos por el hecho de que, o sea, sí puede tener impuestos como un ciudadano, ¿verdad? Pero no se le puede
aplicar por el hecho de que como no está inscrito en IVA, no está atado a eso. Así es. El evasor de impuestos o al que se considere evasor de impuestos es aquel que está inscrito. Que por esa razón los está evadiendo. Pero el que no está inscrito, como no paga impuestos, es decir, sí hay una evasión, pero por no estar inscrito, por no estar formalizado, ¿verdad? Únicamente lo que se le puede hacer a este es quitarle la mercadería si no cumple con tener la documentación legal de haberla comprado. Y es lo que a veces vemos en las noticias, ¿verdad? Que a veces se anda haciendo una revisión, digamos, de si lo que se está vendiendo en ese comercio informal es legal o no es legal. Ok, gracias, Lick. Licenciado, Dígame. si una microempresa que factura $5,000, como usted dice, en el año y no declara IVA, ¿cuánto se le multaría? Bueno, ahí va a depender de la cantidad de, por decir algo, del tiempo que considere, en este caso, en la fiscalización que se le haga, cuánto es el tiempo que tiene de haber dejado de pagar un impuesto, aún, ¿verdad?, facturando cantidades superiores a 5,000, aunque la ley dice, con solo que se compruebe que el año anterior haya facturado más de eso, está obligado a, o sea, la ley en este momento lo está obligando nada más a que se inscriba, ¿verdad? No le está penalizando, le está dando como la condición de inscríbase, ¿verdad? Hágalo. Y esa es como una advertencia. La siguiente fiscalización y no lo hizo, ahí sí le puede caer una multa, y la multa podría ser cerrarle el negocio por no acatar. Ya inscrito, entonces sí, las multas ya son más específicas. Por decir algo, no presentó una declaración, tiene que pagar un arancel, ¿verdad? Creo que anda ahí por los 62.50 por dejar de presentarla. Eso es por el hecho de no presentar. Por el hecho de no presentarla y aparte de eso, haber tenido que pagar un impuesto, ahí sí le cae una multa que puede andar entre el 75% adicional al valor dejado de pagar. Pero en el caso de que ya esté inscrito, entonces ahí sí las multas se hacen más efectivas. Si no está inscrito, es como una prevención, ¿verdad? Ya lo fiscalizamos, ya le revisamos de que usted está facturando más de cierta cantidad, está obligado a inscribirse. O sea, ahí se le deja como una advertencia a que lo debe de hacer. Una tienda, por ejemplo, factura más de $5,000 en el año. Si ustedes dividen $5,000 entre 12, y esa cantidad entre 12, para tenerlo mensual, lo dividen entre 30, para tenerlo diario, ¿cuánto es la venta que se debe hacer por día? Es bien mínima, ¿verdad? O sea que hay muchas tienditas que cumplen con haber facturado más de 5,714 en un año. Significa que estos comerciantes deberían estar inscritos. Tiene toda la razón en eso, porque voy a comentar un caso de un familiar tiene una tiendita y me dice él que en días malos pueden vender $100, en día bueno y día de pago, y la gente que ocupa bastante cosas de la casa y víveres y toda la cuestión, bien venden unos $500 en el día. Imagínense, ahora multiplica eso por 30. Solo en un mes está vendiendo más de lo que la ley le pide que venda en un año. O de lo que la ley va a fiscalizar que está vendiendo en un año. Permítame un segundo. Y digamos, si el trabajo ya está formalizado y todo,
pero no están como, no tiene todo seguro social y todos los empleados no tienen seguro social, ¿qué tipo de sanción tocaría ahí? No sé. Dijo que esperábamos un segundo. Sí, No sí, hay que perdón, esperar. perdón, que me distraje un No, momento. no, está bien. La pregunta anterior no la logré escuchar. ¿Qué pasaría si todos los empleados tienen un seguro social? ¿Un seguro? Social, así, de los seguros que tiene, que obligatoriamente se hacen, supuestamente. Cuando ya la empresa ya es formal y todo, que ya está inscrita, ya paga IVA y todo. De hecho, desde el momento en que está inscrito, por decir algo, en una institución, esta lo va obligando, o él solito, ¿verdad? Se va obligando a inscribir su empresa o su personal en otras instituciones, ¿verdad? Por decir algo. Si, si es un comerciante que obligadamente se inscribió y este comerciante tiene por lo menos un empleado, por lo menos, fíjese, un empleado, este ya está obligado a que se inscriba en el Seguro Social, él como patrono y su empleado. Y si está obligado a inscribirse en el Seguro Social, obviamente está obligado a inscribirse en la AFP, porque la AFP lo que le va a realizar son sus planillas del Seguro Social. Y según la cantidad de planillas de Seguro Social que tenga, es la cantidad que le ha dejado de pagar a la AFP si no está inscrito. ¿Verdad? Eso es lo que revisa. Entonces, basta con que tome la decisión de inscribirse en una de las instituciones, digamos, por decir algo, Hacienda, que es la más, digámoslo así, la más importante para poder comercializar, ¿verdad? Porque las mismas instituciones que le compran lo obligan a que establezca o a que entregue documentación legal. Y la única manera como puede entregar este comerciante documentación legal es inscribiéndose en el Ministerio de Hacienda, inscribiéndose en IVA. Y si aparte de ello, él tiene algunas personas que trabajan para él, por decir algo, imagínese, tiene 2, 3 personas y no las quiere inscribir en el Seguro Social. Entonces el mismo Ministerio de Hacienda, a través de renta, le dice, para que sea deducible el pago de estas personas, él debe reportar una retención de renta del 10% del salario que les paga, para que sea deducible. De lo contrario, él no se puede deducir esos pagos. Aunque le esté pagando a alguien, no puede deducirse ese pago y su utilidad se ve afectada porque tiene que pagar un impuesto sobre la renta al final del año. Entonces, Lick, los pros de no inscribir a los que son los trabajadores perdón, se me fue el nombre. Se le fue la idea. No, se me fue el nombre se me fue. ¿Del Seguro Social? Eso, no sé qué me pasó, se me fue. El Seguro Social, o sea, los pros serían de que, o sea, uno siempre puede pagar, pero siempre está obligado a pagar un impuesto siempre a final de año. Así es. Si está inscrito en IVA, obviamente tiene que pagar renta también por los ingresos que recibe. El IVA es por la transacción y la renta por el ingreso que ha recibido, es decir, por la utilidad que obtuvo en el año. Y esa utilidad, si usted no quiere pagar mucho impuesto, debe de empezar o debe de irle quitando, digamos, los gastos que usted tiene, pero esos gastos deben ser legalmente deducibles. Si usted paga salarios y esos salarios que paga no tiene al personal inscrito en el Seguro Social, ese salario Hacienda no se lo acepta como deducible. Es como que usted no hubiese pagado nada.
pero le dice también, reténgale el 10% de renta y con eso ya lo hace deducible, aunque no lo tenga registrado en el Seguro Social. Esa es la otra opción. ¿Por qué razón no lo tiene registrado? Porque son personas que no se consideran permanentes, sino eventuales. Y por esa razón no lo ha, ¿cómo se llama? No se ha inscrito en el Seguro Social. Pero para que sean eventuales, debe de retenerle el 10% de renta. Y ¿Pero esto cuál sería la renta? Esa renta a pagar extra. Así es. Licenciado, Dígame. cuando le cierran el negocio, ¿qué se haría para recuperarlo? ¿Cuándo se cierra? Ajá, a causa de eso, de elevación de IVA, que usted dijo que le iban a retener los inmuebles para recuperarlos, ¿qué es lo que sería? Bueno, ahí dependiendo de cada negocio, la recuperación debe de demostrar antes de que él está solvente con el Ministerio de Hacienda. Es decir, si fue cerrado por evasión, antes debe cumplir con que ya pagó todos esos impuestos y el ministerio le ha dado una solvencia de que efectivamente fue pagado, ¿verdad? Esa es una parte para poder tratar de recuperar nuevamente el negocio. O sea, si fue cerrado por evasión, ¿verdad? Y obviamente le van a dar un tiempo prudencial, no es que ya está solvente y ya mañana puede abrir, ¿verdad? No, o sea, se le da un tiempo prudencial que eso lo va a determinar, en este caso, pues el juez, ¿verdad? Que lleve el caso. En cuánto tiempo se podrá aperturar después de haber mostrado él de que está solvente con los impuestos pagados. Si fue cerrado en el caso de una evasión. Si fue cerrada por otra condición, igual debe cumplir con esa condición de que ya está solventada la situación y por lo tanto pues es un comerciante que se puede rehabilitar. La ley da ese espacio de rehabilitación cuando un comerciante ha sido, digamos, deshabilitado, pero debe cumplir con la condición de reversión del por qué fue inhabilitado. Entonces ahí hay varios aspectos, ¿verdad? O sea, no todos son inhabilitados, o sea, no a todos se les cierra un negocio por la misma condición. O sea, va a depender del tipo de condición por el cual fue cerrada. ¿Y cómo se da cuenta, así como Hacienda, de que es, como cuando hay un negocio ahí va y no está pagando los impuestos? O sea, ¿cómo se da cuenta? O sea, si hay tantos, ¿cómo es que se da cuenta de uno? Ajá. A veces, como les digo, el personal quizás no da abasto para poder fiscalizar todos los negocios, entonces se hace al azar, ¿verdad? También ellos llevan ya un registro estadístico donde consideran cuánto debe pagar una empresa al año, todas las empresas, y las que ellos vean de que no están pagando la cantidad que se presume o se espera que deberían recibir de esa empresa, entonces le cabe una fiscalización. O cuando ha presentado, por decir algo, más de 6 meses de declaraciones que no tienen pago, sino que siempre hay una, bueno, hoy a mí se me fue la idea, hay una, ¿cómo se llama? Hay una recuperación de impuestos, por decirlo así, es decir, compró más de lo que ha vendido. Entonces, si tiene más de 6 meses de estar presentando declaraciones a cero, ¿verdad? Porque siempre tiene remanente, esa es la palabra adecuada, siempre tiene un remanente de IVA, y ya pasaron más de 6 meses, dice el gobierno, eso no es posible. O sea, no es posible que tenga más de 6 meses en los que no presente ningún pago, porque la compra inicial que hizo de inventario es tan grande que ninguna de las ventas posteriores a esa compra logran superar el impuesto. Entonces ahí podría caer también una fiscalización. Entonces ellos tienen varios mecanismos de cómo
de cómo demostrar o cómo detectar, ¿verdad? Que hay una, por decir algo, tal vez no una evasión, sino una condición anormal. Todas esas, o sea, y cuando las empresas van así como a ir a pagar sus impuestos, deben de llevar como todas las facturas que tienen de todas las ventas que han hecho, como... No necesariamente, solo la declaración, al menos que se les exija, ¿verdad? Al menos que les exija de que presenten esa documentación. Y en el caso de una fiscalización, sí se le va a pedir probablemente algún tipo de documentación. Como les digo, ahí son casos bien puntuales. Cada comerciante es diferente al resto, ¿verdad? Y cada uno tiene una condición totalmente distinta. Para presentar, como les digo, un pago de impuestos, basta con la declaración. Bueno, vamos a seguir. Los comerciantes individuales, dice, son todas las personas naturales. Es decir, cuando se refiere a persona natural, se refiere a una persona común y corriente, ¿verdad? Nacidas a través de papá y mamá e inscritas a través de partida de nacimiento, ¿verdad? Esa es una persona natural. Es decir, personas, aquí dice, ¿verdad?, de carne y hueso, que poseen una empresa mercantil con arreglo a la ley, ¿verdad? Este es el comerciante individual. Más adelante vamos a ver un tema ya más extenso en relación al comerciante individual, cuáles son las características que debe tener, cuáles son las condiciones a las que se debe regir, ¿verdad?, dentro de la ley. Y también vamos a ver por separado al comerciante social. Buenos días. ¿Verdad? Así como dice acá, que otro grupo incluye a los comerciantes sociales. La ley menciona, dice en el Código de Comercio de El Salvador, en el artículo 17, inciso segundo, que una sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato solemne celebrado entre dos, esto es lo mínimo, entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios, ¿verdad? Este es cuando ya varias personas, que dice aquí que lo mínimo pueden ser dos, han tomado la decisión de unirse y ahí constituyen una sociedad, ¿verdad? Y la ley lo tipifica como un ente jurídico, es decir, este nació no de papá y mamá, sino que este nació a través de un abogado y de la necesidad de unirse de dos personas, ¿verdad? Entonces por eso le llama ente jurídico, es decir, aquí intervino ya un abogado. En cambio acá no, acá intervinieron dos personas para que esta persona natural naciera. Acá hay un ejemplo, hay dos ejemplos. Juan tiene una empresa que se dedica al transporte de mercadería en camiones. El nombre de su empresa es Juan Veloz Transportes. Juan es el único dueño de la empresa ante la ley, por lo tanto es clasificado como un comerciante individual. Este tipo de personas, por ejemplo, que tienen negocios como de transporte, ¿verdad? Estos están prácticamente obligados a inscribirse, porque cualquier servicio que den de transporte, más si un transporte, digamos, de mercadería, las empresas a quienes le dedican ese servicio o a quien le dan el servicio le van a exigir documentación legal.
Entonces estos están más que obligados a inscribirse. Acá dice Pedro, Matías, Beatriz, Elmer, José, Rosa, Edwin y Amelia. Están asociados y formaron una empresa que se dedica a producir prendas de vestir. Todos ellos forman una sociedad llamada CAPAS, SADCB. En este caso, dice, la ley reconoce a la sociedad como un comerciante social. Cada uno tiene sus beneficios, ¿verdad? Hay beneficios en cuanto a ser comerciante individual y hay beneficios en cuanto a ser comerciante social. Este es un tema que lo vamos a ver por separado. Es decir, lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Los dos tipos de comerciantes, pero vamos a hablar separadamente de uno y separadamente del otro. Cuáles son las características que tienen, cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ellos. Casi son similares en cuanto a obligaciones, ¿verdad? Hay bastante similitud. Bueno, si no hay preguntas en cuanto a lo anterior, vamos a hablar un poco ahora de las cosas mercantiles. Si no hay preguntas, ¿verdad? De lo anterior pasamos a este otro subtema. Y verdad que usted dijo que en otra clase vamos a hablar sobre los comerciantes. También en la recopilación de las leyes están, ¿verdad? Sí. Con cada una de las comerciantes individuales, sociales, el comerciante, permítame. Y lo de la sociedad de personas, no sé si también recae en los comerciantes. Esa También pregunta recae también. como un comerciante social. Ese es otro tema que vamos a ver de los diferentes tipos de sociedades que existen. Es decir, primero vamos a ver el tema del comerciante social y luego vamos a ver un tema de ese mismo comerciante social, pero ya tipificado como una sociedad en particular. Y vamos a ver ahí de que existen diferentes tipos de sociedades. Primero, identificando dos grandes grupos, ¿verdad? Las sociedades de personas y las sociedades de capital. Vamos a ver que dentro de las sociedades de personas también hay una gama de sociedades diferentes y dentro de las sociedades de capital también hay una gama diferente de sociedades que representan a ese grupo. Pero este va a ser temas aparte, o sea, tenemos todavía una gama de temas que ver, ¿verdad? Ahí en la plataforma está la planificación. Ahí pueden ver todos los temas que vamos a ir desarrollando. En algunos casos habrán temas muy, muy cortitos que probablemente no se desarrollen en una clase, sino que en media clase. Y ahí vamos a meter otro tema. O sea, probablemente desarrollemos dos temas en una sola clase. Pero por ejemplo, este que estamos viendo pareciera que es un tema muy corto, pero hay mucho de qué hablar, porque nos lleva hacia otros, digamos, hacia otros subtemas. Ahí en el Código de Comercio, como les decía al principio, ¿verdad? Ahí dice casas mercantiles, pero es cosas, las cosas mercantiles. Y dice en el artículo 5 de que las cosas mercantiles son las empresas de carácter lucrativo, es decir, aquellas empresas que se crean con el ánimo de obtener utilidades, y sus elementos esenciales. En el artículo 557 menciona algunos de esos elementos esenciales. ¿Cuáles serán los elementos esenciales de una empresa? O para que una empresa funcione. El personal. El personal, así es, ¿verdad? Si no tiene personal, pues igual, ¿verdad? Va a ser difícil que funcione. Aunque El establecimiento. El establecimiento también. Y la clientela, ¿verdad? ¿Perdón? La clientela. La clientela también es otro elemento esencial. ¿Y qué vende? Los ingresos que obtengan. Bueno, eso podría ser ya producto de la ganancia, por eso dice acá, la empresa que sea lucrativa, ¿verdad? Pero como elemento esencial para que funcione,
¿qué otros elementos se necesitan? La El mercadería. producto que ofrece. El producto, la mercadería, ¿verdad? Las existencias. El Así mobiliario, el equipo. el mobiliario, cabal, así es. El equipo, la organización, la misma administración, la contabilidad, los sistemas, ¿verdad? Tanto que operativos o sistemas informáticos que tenga la empresa. Todo eso es parte esencial de las empresas. Otra de las cosas mercantiles dice que son los distintivos mercantiles y las patentes. También se considera como cosa mercantil. ¿Cuáles serán los distintivos mercantiles? La ley solo así lo dice, en el artículo 5 solo esto aparece. ¿Verdad? Tenemos que ir interpretando ese tipo de cosas. Por ejemplo, los distintivos mercantiles, ¿cuáles son? Innovaciones. ¿Perdón? Innovaciones, podría. Innovaciones. No tanto. ¿Qué es un distintivo? ¿Qué distingue una empresa de otra? Sus características, sus servicios, la manera en que los proporciona, los productos, cómo varía entre otras empresas, me imagino. Sí, ¿verdad? Pero hay algo más importante que va a diferenciar a una empresa de otra. ¿Qué es eso? Yo siento, áreas licenciado. que... Habla, no te preocupes. Yo No, voy a dale, decir dale, después. dale vos. A ver, No, dale vos, dale. Las áreas que yo maneja, siento que ¿verdad? es la marca. Yo siento que es la marca o Ajá, la marca de una empresa que lo hace distintivo. así Ya es. sea una empresa X, una empresa Y. El nombre de la empresa. Cuando se Es va a cierto. inscribir una empresa y ya existe, por decir algo, el nombre, esta deberá buscar un nombre diferente. Entonces, esos son los distintivos, sus marcas, ¿verdad? El nombre. Y dice aquí también, y las patentes, ¿verdad? Que tiene que ver también con esas marcas, que es lo que la empresa produce, que es propiedad a de la ella. calidad del producto, o sea, es diferente de otros Sí, ¿verdad? Después ahí productos tiene de que ver menos también con calidad. el tipo de productos. La calidad del producto, Tal vez en cuanto a calidad no, porque si es en cuanto a calidad significa de que hay empresas que venden productos similares y que una tiene mejor calidad que la otra, ¿verdad? O sea, la calidad como tal no es un distintivo mercantil. Sí es un distintivo comercial, pero mercantil no, ¿verdad? Acá va a ser, por ejemplo, el nombre, las marcas, ¿verdad? Como dice aquí también las patentes que esta empresa tenga. Otra de las cosas mercantiles son los títulos valores. ¿Cuáles de esos títulos valores conocen? ¿Qué es un título valor? Son las acciones y los bonos. Ajá, ¿verdad? Hay acciones, hay bonos. ¿Qué más? Los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Ahí ya nos desviamos un poquito, ¿verdad? Bueno. Los títulos valores, ¿verdad? Hablamos de acciones y hablamos de bonos, correcto. ¿Qué más? Un cheque, por ejemplo. El endoso, el Letras de cambio. Letras de cambio. Ajá, correcto. Derecho de pago. Títulos valores. Un pagaré. Un quedan. ¿Verdad? La factura. La factura como tal es un título valor. Así es, ¿verdad? La ley no, como les digo, no va identificando acá cuáles son las, simplemente los menciona, asumiendo de que el lector o el estudiante, digamos, de la ley va a interpretar de mejor forma, digamos, a qué se refiere cada una de estas cosas. Por eso es que vamos poniendo así de manera práctica, ¿verdad? A qué se refiere cada cosa. En el artículo 6 dice que solamente puede ejercer el pequeño comercio y la pequeña industria.
Fíjense bien, pequeño comercio y pequeña industria. Los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales. Es decir, si es un salvadoreño o es un centroamericano, dentro del Salvador podrán ejercer como pequeños comerciantes o pequeñas industrias. De lo contrario, si es un extranjero fuera de Centroamérica, ¿verdad? Este no puede venir a poner un negocio o un pequeño negocio. Sin embargo, vemos una gran cantidad, por decir algo, de empresas chinas, ¿verdad? O chinitas o en nuestro país. Y entonces ahí, ¿qué pasó con este artículo 6? ¿Será que ellos son tipificados como pequeños comerciantes o se les cataloga como medianos o grandes comerciantes? No hay un catálogo para internacional. Debería, pero hay gente que ha emigrado a nuestro país y tiene su negocio acá. Y no son, dice, ni de Centroamérica, ni son salvadoreños naturales. O sea, no es una ¿Qué persona... tal si se mezclan? O sea, si va un extranjero y van mezclados de salvadoreños, así como, ajá, o sea, ahí no aplicaron, sí. No, ajá, no aplica porque dice que solo deben ser los comerciantes. Se refiere más que todo al pequeño, al pequeño comerciante, aquel que trabaja así en pequeñito, en chiquito, que dice que solo pueden ser los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales, o sea, personas naturales de Centroamérica. Pero vemos acá que hay negocios, por ejemplo, esos que venden, no sé cómo se llamarán, ¿verdad? Galletas o cosas así que hacen que son chinos. Mire, Esos están hablando fuera de este artículo. No podrían ejercer el comercio, sin embargo, ahí lo están ejerciendo. Ajá, dígame. hablando de internacional, yo conozco, ¿verdad? En San Salvador existe un restaurante llamado China Palace, que el que lo conduce es una persona que viene directamente de China. Vale, ese no se debería considerar un pequeño comercio, ¿verdad? La ley lo va a tipificar como mediano o gran contribuyente. ¿Por qué no pequeño comercio? Porque el pequeño comercio a veces tiene, por decirlo así, ¿verdad? Aunque no se dé en muchos gobiernos, pero debería tener cierta ayuda del gobierno o ciertos beneficios de parte del gobierno. Y por esa razón debe considerarse únicamente, dice, a salvadoreños por nacimiento y a centroamericanos naturales, ¿verdad? Este tipo de personas, por ejemplo, un restaurante chino, este está fuera de la ley en cuanto a beneficios de parte del gobierno, porque no es considerado como un pequeño comercio, porque no cumple con estas dos características, ¿verdad? Entonces Ya ese restaurante chino sería como tipo franquicia, ¿no? podría ser como una franquicia, aunque sea un negocio que no se dio de una franquicia, ni tampoco se dio de una sucursal, digamos, extranjera en nuestro país, pero por el simple hecho de no ser salvadoreño y de no ser centroamericano, no se puede considerar como un pequeño comercio. Dice que hay cosas accidentalmente mercantiles. Aquellas que son, dice, mientras son objeto de relación jurídico-mercantil y dejan de serlo cuando cesan de estar afectadas por tales relaciones. Pero esta es la definición que da la ley. Mientras son objeto de una relación jurídica mercantil y que dejan serlo cuando cesan de estar afectadas por tales relaciones.
El ejemplo más claro acá es la mercadería, o las mercancías, o las existencias. Será cosa mercantil siempre y cuando esté como mercadería para la venta. Una vez esté en manos del consumidor final, deja de ser una cosa mercantil. Pero si es una mercadería que se le vendió a otro comerciante para que este comerciante la venda a un tercero, sigue siendo una cosa mercantil. Y por eso dice que son cosas accidentalmente mercantiles, que solo van a suceder mientras esté en manos de empresas mercantiles. Una vez llegue a manos del consumidor final, esta pasa de ser una cosa mercantil y se convierte en una cosa civil. Entonces, este es el mejor ejemplo, ¿verdad? La mercadería. También podrían ser los contratos. Mientras cumpla la vigencia del contrato, será será una cosa mercantil. Una vez haya caducado, pasa de ser cosa mercantil y se convierte en cualquier otra cosa, que podría ser una cosa civil. Bueno, este es el siguiente tema, que es el comerciante individual y el comerciante social. Esto está del artículo 7 en adelante. Acá hay varios artículos que es necesario que vayan leyendo para poder discutir este tema. Y digo discutir porque también ustedes tienen que participar, así como han estado participando hoy. Este tipo de asignaturas, pues, quiera o no, debe ser más participativa del estudiante. O sea, ustedes deben de haber leído antes de iniciar una sesión. Y por esa razón es que ahí en la plataforma está puesta la planificación para que vayan viendo cuál es el tema siguiente, ¿verdad? Los temas evacuados y el tema que viene. En este caso, el siguiente tema, y no lo desarrollo aquí porque pueda que nos lleve bastante tiempo. Además, tienen ustedes también que leer un poco acerca de ello. Ya conocen qué es el comerciante individual y qué es el comerciante social. Ahora lo vamos a ir a ver ya de manera detallada. ¿Qué representa cada uno de ellos? No sé si hay preguntas en cuanto a los tres subtemas anteriores. Este va a quedar para el siguiente, bueno, no, el siguiente martes estamos de vacaciones, ¿verdad? Lick, bueno, del otro tema, antes de mencionar, no hay manera de que, no sé si, o que me confundí, no lo oí, no hay manera de que un negocio internacional, como lo mencionó, pueda llegar a obtener los mismos beneficios que uno que sea nacional, que sea del país. Sí puede tener los mismos beneficios. La diferencia es que no lo podemos considerar como un pequeño comercio. Esta es la gran diferencia. Sí, los beneficios los va a tener, ¿verdad? O sea, beneficios en cuanto a que va a entrar a una competencia, digamos, legal, ¿verdad? Con otros comerciantes que son nacionales, que podrá establecer sus precios, ¿verdad? De acuerdo a su condición de comerciante. Obviamente a veces ellos tienen precios más bajitos que el nacional, ¿verdad? Ese ya es un beneficio, siempre y cuando el tipo de producto no esté regulado por el Ministerio de Comercio. ¿Verdad? Si está regulado, como por ejemplo los combustibles, ni modo, tiene que regular su precio al precio nacional. Tal vez la variación pueden ser centavos, 1 o 2 centavos, pero eso no es una gran diferencia. Pero en el caso, por ejemplo, del combustible, acá teníamos empresas, por decirlo así, nacionales. Y de repente entró Alba Petróleos, por ejemplo.
¿verdad? Probablemente con mejores precios, pero como es un precio regulado, ellos no podían colocar precios más bajos que el precio de los otros comerciantes. Entonces, en ese sentido, ahí hay un beneficio, digamos, por decirlo así, restringido, ¿verdad? Porque hay una competencia que debe ser, por decirlo así, equitativa. Entonces, esa sería de las pocas restricciones que tiene. Esa podría ser una de las restricciones. Y lo que dice acá el artículo 6, ¿verdad? Que no se va a considerar como pequeño comerciante. Vale, por ejemplo, el gobierno está anunciando de que le va a dar ciertos beneficios o cierta ayuda a los que representen o a los que estén representados dentro de un grupo de MIPYMES, por ejemplo. Y menciona ahí, ¿verdad?, cuáles son las características. Dice que no haya facturado más de 7 millones de dólares en el año. Ya ese es un negocio no tan pequeño, es un negocio grande. Pero el gobierno lo está considerando como parte de una pyme, ¿verdad? Y en ese caso, pues ahí prácticamente pueda que entren todos los comerciantes que cumplan esas condiciones y que no tenga, dice, más de 100 empleados. ¿Verdad? Esas son las dos características que el gobierno está poniendo para poderle dar beneficios a estos comerciantes y los considera como una pyme, ¿verdad? Que no haya facturado, dice, más de 7 millones y que no tenga más de 100 empleados. No sé qué tipo de beneficios le va a dar, ¿verdad? Podrían ser créditos blandos, es decir, créditos con intereses muy bajos, o créditos que tengan, por decir algo así, un periodo de gracia en el que no se pague intereses, solo se le abone a capital, ¿verdad? No sé cuáles van a ser los beneficios a los que se refiere, pero eso es lo que Esa están... sería una ventaja de estar pagando impuestos para estar en Hacienda y todo eso, Correcto, correcto. porque los beneficios del gobierno. ¿Qué tipo de comercio es el que va a entrar en ese beneficio? Únicamente el comercio legal, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios, podría decirse, de estar inscrito, de estar reconocido como comerciante legal. Aparte del tipo de negociación también, ¿verdad? Que pueden ser proveedores de cualquier empresa formalmente establecida. Entonces, como les digo, hay beneficios y también van a haber obligaciones quizás más fuertes en cuanto a convertirse en un comerciante legal. No sé si hay más preguntas, si no, pues para no hacer tan largo esto, a veces, bueno, las clases cuando son muy teóricas, ¿verdad? Y no se pasa de una hora, hora y media, se vuelven así un poquito tediosas. Pero creo que por la participación de ustedes y los temas que los estamos llevando, digamos, a algo real, a algo práctico, ¿verdad? Espero que no se sienta así como aburrido o como tedioso. No, hombre, está interesante, Lick. Bueno, no sé si hay más consultas. Por el momento no, Lick. Tal vez más adelante se pueda haber consultas. Si no, pues cualquier consulta en cuanto a los temas que van estudiando, a los temas que hemos estudiado, si hay consultas, igual las pueden hacer a través de la mensajería de la plataforma, ¿verdad? Es una manera bastante fácil de podernos comunicar. El link por el cual entraron ahora va a quedar de manera permanente para todas las clases.
¿verdad? Y solo vamos a estar pendientes de que los días martes tenemos la sesión y que ese link nos va a servir. Ahora vi que Bueno, casi la mayoría se logró conectar, ¿verdad? Hay bastantes que están conectados. bueno, Lick, Dígame. ¿se acuerda la tarea que dejó, verdad? La pequeña tarea ¿Sí? de organizar lo más importante, está la Constitución y otras cosas. Ajá. Dice que yo investigando se supone que, usted dijo que pusiéramos la Constitución de primero, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba investigando y se supone que tanto los tratados nacionales como los convenios están en el mismo nivel que la Constitución. Internacionales, perdón, los tratados internacionales. Va, esos están al mismo nivel o pueda que superen las leyes, no la Constitución, sino las leyes. Es decir, la Constitución siempre va a estar a la cabeza. Después de la Constitución, algunos autores dicen que van los tratados. Y después de los tratados, las leyes. Y al mismo nivel, los decretos. Al mismo nivel que la ley. Solo que el decreto es transitivo y la ley es permanente. O la ley es, digamos, más amplia, tiene una caducidad bastante amplia. O no caduca, ¿verdad? Caducan algunos artículos. Entonces, en el caso de los tratados internacionales, estos pueden estar al mismo nivel de una ley. Sin embargo, si hay conflicto entre un tratado y una ley, prevalece el tratado, porque son internacionales. Estos están por encima de las leyes de los dos países que han, digamos, suscrito ese tratado internacional. Si hubiese conflicto. Son como cosas de la ONU, ¿verdad? Ajá, cabal. Se decía en la ONU. La ONU, por ejemplo, podría intervenir en esos tratados. Por eso le digo, o sea, no está por encima de la Constitución, pero sí está por encima de una ley. Entonces, la Constitución es a la cabeza, luego van las leyes o pueden ir los tratados, ¿verdad? Y junto con la ley, los decretos. Luego vienen el reglamento. Y después de los reglamentos, las disposiciones y otras regulaciones que se den. Ya. ¿Verdad? Okay, Eso gracias, es lo que, o sea, no era tan grande la tarea, pero sí había que investigar un poquito en cuanto a qué nivel estaba una cosa de la otra. O sea, el ordenamiento era pequeñito, ¿verdad? Últimamente Sí, yo les sí. mandé por ahí, solo son estas palabras, no tienen que explicar nada, excepto la explicación del tratado y de la ley, ¿verdad? Que cuando haya un conflicto, prevalece el tratado internacional sobre la ley de un país, pero no sobre la Constitución. La Constitución siempre va a estar a la cabeza. Pueda que después de la Constitución esté el tratado, ahí sí, y después del tratado las leyes, y junto con las leyes los decretos. ¿Verdad? Eso sí es posible. Muy bien. Entonces, eso era todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Hacer un esquemita donde ustedes decidieran quién estaba por encima de quién o quién estaba abajo de quién, sin explicar nada, sin mencionar el tipo de leyes o las diferentes leyes que existen. Únicamente eran leyes, únicamente eran decretos, únicamente eran tratados comerciales, tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. ¿Verdad? Y así sucesivamente. No era, como les digo, algo tan amplio, pero sí había que investigar. Algunos me preguntaban, ¿y en qué libro lo puedo? Híjole, complicado porque a veces las bibliografías no mencionan ese tipo de cosas. ¿Verdad? Pero sí podíamos investigar en internet, ¿verdad? Por decir algo, los niveles, a qué nivel se encuentra. Y es en cualquier país del mundo. Pero igual, ahí, más que todo,
me interesaba su participación, me interesaba qué es lo que usted opinaba en relación a ello y cómo lo iba a lograr ordenar. ¿Verdad? Ya con eso ya ganó bastante, con que haya participado. ¿Verdad? Esa es la idea de este tipo de asignaturas, tener más la participación del estudiante. Porque es de interpretar, o sea, la ley solo nos va a mencionar algunas cosas. Tenemos que ir interpretando qué es lo que está dentro de ello. No sé si hay más preguntas. Si no hubiesen más preguntas, pues lo dejamos hasta acá. ¿Verdad? El siguiente tema, como les decía, son los comerciantes individuales y comerciantes social. Eso está del artículo 7 en adelante. ¿Verdad? Allí podemos leer y podemos ir sacando las anotaciones para poder preguntar, para poder debatir, para poder dialogar. ¿Verdad? De eso se trata, que las clases sean así más dialogadas. Ya que acá pues habrán algunos temas que se puedan llevar a una práctica de hacer cálculos, por decir algo, de calcular algo. Pero en la mayoría de cosas es más interpretación. Cuando veamos el Código de Comercio, ahí sí vamos a tener muchos casos en los que vamos a tener que hacer varios cálculos. ¿Verdad? Pero en esta parte de lo mercantil, del Código de Comercio, sí, nos vamos a tener que quedar más que todo con las interpretaciones y tratar de llevar esas interpretaciones a la realidad para ir entendiendo, ¿ya? Porque es una manera más fácil de cómo entender la ley. Bueno, si no hay más consultas, pues nos quedamos hasta acá y que tengan feliz día. Igual, Lick, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Muchas gracias, Lee. Gracias, Nick. Gracias, Lee.